Si usted imagine que por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual, ¿cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Pues no sé, supongo que si le gustan los hombres, pues lo mismo que me gustan las mujeres, si le gustan los hombres, vale, estupendo. Si sale homosexual, pues no sé, tampoco le voy a matar, ¿no? No me gustaría pensar que tuviera yo eso en la familia. En fin, tengo un niño deficiente, prefiero tener deficiente a tener este problema en la casa. Para la mayoría de la gente, un homosexual era un afeminado que bailaba sevillanas, que se disfrazaba de mujer y, bueno, no era mi caso. Mi problema es que yo me considero a mí mismo una mierda, me considero a mí mismo un escarabajo, me considero a mí mismo un ser enfermo. Es verdad que estamos ahí siempre para recibir las primeras hostias y vamos a pecho descubierto y a campo abierto. Después de las primeras elecciones democráticas, todavía se estaba ingresando en centros cerrados a homosexuales, sometiéndoles a terapias contra su voluntad. Detrás de las persianas hay lesbianas, detrás de los balcones hay maricones. Cada cual ha de poder ser como quiera, que el amor es un derecho humano. Bueno, yo a los 14 años me enamoré, nos enamoramos, una compañera de colegio y yo, nos enamoramos locamente y lo vivimos todo en la clandestinidad, pero bueno, éramos muy, muy felices. La primera vez que lo cuento en el 88 y a mi madre 10 años después. Y fue un desgarro. La reacción fue un desgarro, como si la has matado. Es decir, o sea, el daño más profundo que hayas podido causarle, ¿no? Es tremendo. Es como responsabilizarte totalmente. Retomar la relación fueron después de 4 o 5 años. Durante esos años yo no la vi. Yo en mi casa eso no lo podía contar. Pasé, como muchísimos de mi generación, esa confusión tremenda que, traspasando el confesionario, acabó con una automortificación con cilicio para educar mi voluntad. Uno de los recuerdos que tengo es de, ya adolescente, buscar manuales de sexualidad para saber qué era aquello bueno, aquel sentimiento que tenías y tal. Venía un capítulo, un apartado, en el que el título era Aberraciones sexuales, y ahí entraba la pedofilia, el voyerismo, el sadomasoquismo, todos los ismos, la homosexualidad y el lesbianismo. Lo duro era el no saber que había alguien más de tu misma condición. Yo tengo la sensación de ser un enfermo, de ser alguien que tiene alguna tara, algún tipo de malformación emocional, y por lo tanto me juro a mí mismo permanecer silencioso y oculto, porque mi problema también es que yo me considero a mí mismo una mierda, me considero a mí mismo un escarabajo. Mi mentalidad es de mujer, ¿no? Mi naturaleza he nacido hombre. Esto es una expresión canaria. El chico salió pájaro, que venía a decir el chico salió, como se entendía por aquella época, salió marica, salió maricón. Se puede jugar con la jaula, con el pájaro canario que está encerrado y que de pronto un día vuela y un día decide vivir la vida. Yo a mi madre no la escuché hasta los 90 años hablarme como Carla. 12 maestros dan enseñanzas diversas a los muchachos que cursan estudios primarios. Hay quien aprende por partida doble. En el dormitorio encontrará enseguida un amigo y camarada que le servirá de cordial mentor en la nueva vida. Viví bastante mal mi adolescencia
porque mi madre era muy religiosa y ahí es donde entraba la represión de pura y dura, sentimiento de culpa. Y después cuando estuve en el colegio salesiano, lo mismo, hasta que ya empecé a mantener relaciones con hombres, ya con 18 años o algo así. Entonces pues vi realmente que era ser homosexual de verdad, porque yo los primeros contactos que tuve con hombres fue en los cines, con lo cual eran unas relaciones bastante aberrantes. Terenci, yo quería pedirte que nos contaras un poco cómo era la vida de un homosexual en la época de Franco. Y hay una cosa curiosa, que es que como la sociedad del franquismo, como todas las sociedades represoras, tenía también una parte hipócrita, resulta que la vida homosexual se desarrollaba en gloria y esplendor en infinidad de bares, mientras resulta que estaba prohibida e incluso perseguida. Lo que pasa es que la policía no entraba porque la policía estaba pagada. El día que no la pagaban, pues entraba, ¿no? Entonces, bueno, pues funcionaba de acuerdo a una sociedad represiva y encima hipócrita. En aquella época se ingresaba a los homosexuales en prisión para rehabilitarnos y para reeducarnos. Recuerdo eso con horror, cómo se señalaba al homosexual, al maricón, al zaraza. Y recuerdo una palabra, recuerdo la palabra invertido. La Asociación de Expresos Sociales calcula que más de 4.000 homosexuales fueron sometidos a torturas y vejaciones en las prisiones españolas durante el franquismo. Cuando entré en Carabanchel, miedo, porque a los 2 días me escapé de una violación, ¿no? Organizada por los propios presos. Fue terrorífico. Yo, si me hubieran asignado esa prisión para cumplir aquello que me pusieron de 3 meses, la verdad es que no habría salido vivo de allí. Permaneció 3 meses recluido de forma preventiva en una cárcel de Badajoz, muy lejos de su casa, en Xirivella. Durante ese tiempo no se le reconoció ningún derecho, ni siquiera contó con la defensa de un abogado. Nosotros éramos la escoria, la última escoria, es decir, tenían muchos más privilegios, inclusive los presos comunes, como una persona que había asesinado o una persona que había hecho un robo con violencia, que un homosexual o un transexual. ¿Cómo se rehabilitaban estos homosexuales? Que podía ser de 6 meses a 6 años. Rehabilitar a un homosexual era convertirlo en heterosexual. ¿Cómo se convertía un homosexual en heterosexual? Pues muy fácil. Con las pláticas de un cura, entrevistas con psiquiatras o psicólogos, porque éramos unos enfermos mentales, y principalmente por el trabajo. Igualmente como en los campos de concentración nazis, había un cartel que decía Arbeit macht frei, el trabajo hace libre, pues el trabajo hace heterosexuales a los homosexuales. Armand fue el iniciador del movimiento español de liberación homosexual en el año 70, una organización muy clandestina con 2 núcleos más en Madrid y Bilbao, que se convirtieron en frentes de liberación en el año 75. Por tanto, pues le debemos el hecho de haber empezado un camino pues, que ha dado muchos frutos. Cuando Armand de Fluvià forma el primer grupo clandestino, se detenían aunque no hubiera un hecho concreto. Los presos homosexuales fueron los últimos en salir de las cárceles hasta que la homosexualidad no fue erradicada de la ley de peligrosidad social. Los marginados sociales luchan por salir de sus guetos y aspiran a la desaparición de la ley de peligrosidad social, que, cual cajón desastre, engloba a conductas tan distintas como las de un toxicómano, una prostituta, un homosexual o un vagabundo. Después de la ley de amnistía del 77, todavía se estaba ingresando en centros cerrados a homosexuales, sometiéndoles a terapias contra su voluntad. Se practicaron unas operaciones de lobotomía. Como ya se conocía el lugar del cerebro donde residía el deseo sexual, la lobotomía consistía en perforar el cráneo y extraer esa parte del cerebro. Quedaron ciegas, murieron, quedaron parapléjicas, pero algunos sobrevivieron y se quedaron sin sexualidad. Se quedaron como una planta, es decir, no los convirtieron en heterosexuales. Las medidas de seguridad y de rehabilitación contra los peligrosos sociales suponen el internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que cese el estado de peligrosidad social.
Estas medidas pueden ir acompañadas de la prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos y la sumisión a la vigilancia de los delegados. Había 2 cárceles, Badajoz y Huelva, donde éramos enviados los peligrosos sociales, porque así como la antigua ley de magos y maleantes era una ley que castigaba hechos, la ley de peligrosidad social del año 70 te detenían por ser, aunque no hubiera un hecho concreto. Sitges es un trozo de paraíso a pocos kilómetros de Barcelona y la iglesia, atalayada sobre el viejo baluarte, vigila. Sitges, como todo paraíso que se tenga en estima, despliega un abanico de gozosas y atractivas tentaciones. Pacifistas que huyeron de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda coincidieron en Sitges en un ambiente artístico y ese clima facilitó mayor tolerancia. Y eso pues, fue creciendo poco a poco hasta que empezaron a abrir locales de copas. Cuando llega la noche, la vida estival prosigue. Las calles tientan a todos con una bizarra algarabía de colores. Hay en cada manzana, en cada edificio y en cada esquina invitaciones luminosas para el esparcimiento. Durante muchos años, ahora no, tenía 2 caras. Y de hecho había 2 carnavales, el carnaval popular y el carnaval gay. Y si llegaba la Guardia Civil, pues solo quedaba el carnaval popular, porque a los otros los perseguían y los metían en el cuartelillo. En plena dictadura, el bar Comodín era un bar que tenía unas mesitas y en cada mesita pues había un cliente. Y entonces Julia, la camarera, iba de una mesa a la otra como sirviendo las bebidas, pero con un mensaje de un señor al otro, para facilitar el contacto. Un día apareció un señor muy trajeado, hubo pánico por si era un policía secreto, y el dueño del bar pues fue, se sentó a su lado y dijo, bueno, de perdidos al río. Le puso la mano en la rodilla y aún están juntos. Y luego, en el año 80, ya se podía acudir a bares, discotecas, etc. ¿Qué sucede? En medio de la fiesta, en medio de poder celebrar muchas personas una libertad que hacía 5 o 6 años no era imaginable, en medio de la fiesta vino el SIDA. En 1981 no sucedía lo mismo en el hemisferio de la llamada opulencia, donde ni conferencias ni congresos contribuyeron a encontrar el origen y causas del síndrome de la inmunodeficiencia. Sí se comprobó, en cambio, quiénes podían ser los grupos poblacionales más propensos a desarrollar la enfermedad. Se trataba de los homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Bueno, yo creo que es un comedor de tarro, ¿no? Porque te dicen que te vienen por los homosexuales, después por las prostitutas, las mujeres también lo tienen. O sea, yo creo que es, no sé, algo extraño, ¿no? Que todavía no saben lo que es. Sí, te puede preocupar, ¿no? En un momento, de hostia, tengo el SIDA, no puedo acostarme con nadie, ¿no? Y a mí me mola mucho acostarme con la gente. Pero no sé, que tengas el SIDA, que te caiga la piel a cachos, que estés hecha polvo en la cama, ¿no? Pues a mí no me va para nada. Y eso quebró realmente aquella explosión de libertad que habíamos conseguido. Queríamos saber su opinión sobre la transexualidad. Yo con eso no comulgo porque me siento un poco antiguo. Yo comulgo con la ideología anterior. Ajá. ¿Y qué pensaría usted si justo en este momento le dijera que yo soy transexual? La opinión me la reservaría. Yo creo que todo ser humano tiene derecho a escoger su sexo. Que contra gusto no hay nada escrito. Cada uno hace lo que le apetece. Yo soy un hombre anciano y no tengo que opinar nada sobre eso. Me gusta eso.
Me gusta. Cuando se producen las primeras elecciones democráticas, la policía nos recibió de ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? A hostia limpia, claro, a hostia limpia recibimos la democracia y te tropiezas con esa bruta realidad, ¿no? Que por más que lo intentas no puedes conseguir un trabajo y que al final estás predestinada a ser decorado de la esquina de un parque, a ofrecerte al mejor postor, ¿no? Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Para mí fue un referente, un absoluto referente de luz, y ha abierto puertas y ha abierto caminos, ¿no? Pero que al final no somos, sino que más todas y todos granos de arena que conformamos montañas, ¿no? Espejos donde mirarse, ¿no? Soy lo prohibido. En los años 79-80 todavía incluso podía haber condenas penales por conductas homosexuales. No en el ámbito privado, pero sí en ese ámbito semipúblico, por el delito de escándalo público. Cuando se habla de homosexualidad, surgen sucesivamente el chiste, la media sonrisa, el desconcierto y el rechazo. Eso no me gusta. A mí me gusta que el hombre sea macho. Y le gusten las mujeres. Y hay mucha gente parada que están sin hacer nada y claro, les da por hacer cualquier cosa. Yo creo que la hembra se hizo para el macho y el macho para la hembra. Si es de nacimiento, estoy de acuerdo con ella. Pero si es por vicio, en desacuerdo por completo. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiere sobre el asunto de la homosexualidad, mientras no vaya haciendo daño a nadie. Yo soy homosexual. Señor... A mí no me importa. Yo vivo de mi trabajo, hago mi trabajo, convivo con una persona hace 23 años y yo tiro tranquilamente. Mi salida del armario, en relación a la familia, nunca he verbalizado que yo fuera lesbiana, nunca. Era un tema tabú y con lo cual pues no se hablaba, porque de lo que no se habla, pues bueno, no existe. Ahora, Lluís, voy a encender la luz. Y no te preocupes. Acércate, Lluís. Ven aquí. Un chico de 18 años, en mi caso en la capital, en una capital pequeña y mediana, Bilbao. Quiero decir, en ese aspecto, pues primero tienes que saber si hay, dónde hay, cómo hay. Es decir, tú bastantes problemas tienes muchas veces en la cabeza con 17, 18 años en asumirte, en admitirte. La familia, la sociedad de uno pesa mucho a la hora de... No son nada fáciles. Todo eso, evidentemente, era clandestino. Para mí era, y yo por mi carácter, para mí era dificilísimo, imposible dar ese paso. En mi casa, cuando aparecían determinados cantantes o grupos de rock con el pelo muy largo, pues se oían expresiones despectivas. Yo busco un gabinete de terapia conductual, ocultando a mis padres cuál es el objetivo final de todo eso. Y el primer día los psicólogos, que eran muy modernos, me dicen que no hay ninguna razón para dejar de ser homosexual, que la homosexualidad no es una enfermedad. Si para ti es un problema de adaptación social, bueno, pues nosotros podemos ayudarte no a ser heterosexual, pero a ser bisexual. Y entonces se inicia una terapia que dura relativamente poco, de refuerzos y castigos. Es decir, que a todos los estímulos homosexuales había que asociar estímulos sensoriales desagradables. Bueno, como yo era alguien que estaba en el borde de la debilidad mental por las situaciones a las que estaba sometido, yo llego a creer que ya soy heterosexual. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Barcelona ha visto florecer durante la pasada década una buena cantera de dibujantes de cómics empeñados en dar fe de la cultura urbana, juvenil y rockera de la que nacían. Conocía la ciudad y había visto un ambiente que me gustaba mucho, muy parecido al ambiente de los hippies de Sevilla y esto. Las editoriales estaban en Barcelona. Estamos hablando de principios de los 70. Cuando soy maestro era un poco un maestro muy atípico. Yo iba con unas taconetas, tenía el pelo largo por los hombros, pintado de rojo, iba con las uñas pintadas de colores, y cuando se muere Franco hay como una efervescencia, se empiezan a crear los movimientos de liberación homosexual y empezamos las primeras manifestaciones gay, en la jornada libertaria. Fue todo una eclosión de libertad y de autogestión en el teatro, y esto que nos enriqueció bastante a todos. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Ocaña fue un personaje importantísimo. Mucha gente se escandalizaba. Provocaba una catarsis en el movimiento. Dame tu risa, y yo creo que es importantísimo porque representaba la libertad absoluta. Bueno, a mí me gustaría saber por qué la gente lleva ropa. Pues lo mismo que llevo ropa, yo me la quito. Yo pienso que por qué no ir por la calle desnudo. Es como romper algo. Y entonces a mí me gusta romperlo. Recuerdo que un día fui a confesar y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacía con los chavales, coño, eso era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal, lo normal era ser macho. Pues a mí me parecía igual ser macho que ser homosexual, eso eran cuentos y rollo, porque yo nunca supe la palabra homosexual hasta que no llegué aquí. Lo mismo que cantaba una copla o recitaba un poema. Ocaña me vestía de mona para acompañarlo. Yo seguía con mi bigote y sin pintar. Lo pasamos bien cada vez que íbamos y montábamos nuestros números. Que iban medio travestidos en una verbena de San Jaime, que ahora ya no se celebran, y los detuvieron. Empezó a cantar y a recitar y vinieron de pronto unos guardias urbanos. La arrastraron por los suelos, la esposaron y lo llevaron al coche. En 15 minutos corrió la voz en todas las Ramblas de que habían detenido a Ocaña y a Nazario. Se montó como una especie de motín con amigos que habían allí. Pues ya nosotros nos llevaron al Buen Suceso, una comisaría que estaba allí cerca. Dijimos, vamos a arrancar una mani. Y nos cogimos del brazo, Ocaña, libertad, y a los 5 minutos teníamos centenares de personas. Habíamos 4 o 5 allí detenidos y entraron la Guardia Urbana con unos guantes y empezaron a darnos puñetazos y patadas y esto. Ocaña tenía toda la espalda magullada. Fue llegar a la cárcel y oímos, Ocaña, ¿qué haces aquí? Era un chulo que había tenido en alguna ocasión en su cama. Se puso a cantar fandangos y se hizo la dueña y no perdía tiempo en la cárcel, pero te digo que la cárcel no se está a gusto en absoluto. Ocaña y Nazario simbolizan un momento muy especial de la transición en Barcelona. Añadían a esa transgresión otra manera de completar que no hace falta, ni es necesario, ni es posible un solo modelo de conducta. La represión me ha puesto estos 4 trapos sucios, que yo no quiero la ropa, que se la doy a mi público. Y aquí la tienen, señores. Mirad, que estoy desnudo. Con todo ese look y con todo este atrevimiento ayudaron muchísimo, y ojalá hubiera habido mujeres que se les hubiera permitido, porque también había. Ayudó muchísimo, igual que las transexuales o travestis, mejor dicho, que iban delante de la pancarta en la primera manifestación gay en el 77. Eran las que daban la cara. Todos los demás estaban detrás de la pancarta, pero ellas dieron la cara y se enfrentaron a los grises.
Todo comenzó en Barcelona el 28 de junio de 1977. El Frente de Liberación Gay de Cataluña sacó por primera vez a la calle a homosexuales, lesbianas, travestis, bisexuales, Gente que no eran ni siquiera gays, ni lesbianas, ni transexuales, pero que estaban apoyando contra la ley de peligrosidad social y por los derechos de los homosexuales. Yo lo viví como la primera demostración de que la lucha es transversal. Por esto yo siempre defiendo las luchas son las luchas compartidas, ¿no? Y esta fue para mí una lucha compartida. Ocaña se cabreó mucho porque iba vestida como a él le gustaba ir vestida. Ya se iba a poner delante de la pancarta, divisionista que era, y le dijeron que no, que mejor que se fuera para adentro, para el mogollón, porque querían dar la imagen de homosexual más de, pues como yo voy ahora, de cuero y de bigote y en fin. Eso creó un debate sobre el tema de la pluma, sobre el tema de cuál ha de ser la imagen de un gay, ¿no? Resolvimos que si estamos por el derecho a la diferencia, para nada hay que censurar el que uno se comporte de una forma más masculina o más femenina. Siento todavía un poquito de vergüenza retrospectiva, porque yo me acuerdo de que las primeras veces que a mí me arrastraron a una manifestación del orgullo, que era cuando todavía iban 4 gatos, y de esos 4 gatos, 3 iban vestidos de tía, yo decía las cosas que me parece detestable que se digan. La marcha del orgullo tiene que ser exactamente lo que es, tiene que ser una marcha provocadora, tiene que ser una marcha absolutamente libre en la que cada uno vaya como quiera ir y que su gracia justamente está en eso. Detrás de las persianas hay lesbianas, detrás de los balcones hay maricones. La manifestación fue comunicada al gobierno civil pocos días después de las primeras elecciones y bien, prácticamente empezó y fue arrasada por los policías. Ahí vemos esas fotos míticas y vemos perfectamente quién está en esa pancarta. Un altísimo porcentaje son personas trans, ¿no? Es verdad que estamos ahí siempre para recibir las primeras hostias y vamos a pecho descubierto y a campo abierto. Las personas transexuales fueron las más guerreras, incluso contestaban a la policía atacándoles con el tacón de un zapato. ¿Por qué? Porque eran las personas que no pueden volver al armario. Y realmente las personas más perseguidas y discriminadas eran travestis, no encontraban trabajo y tenían que vivir pues, a costa de la prostitución o del espectáculo. A las personas transexuales, el mundo LGTBI les debe muchísimo. Porque esa es la gente que realmente lo tuvo difícil y peleó en unos momentos nada fáciles. No se puede nunca imaginar el sufrimiento que hay detrás de una persona transexual. Un miedo al rechazo, un miedo a decírselo a tu familia, un miedo a no ser aceptada. Vicio, defecto y degeneración, no es lo natural. El ser humano tiene ya sus sesos y el cambiarlos o tratar de cambiarlos es contraproducente. No sé si es un defecto o una degeneración, pero son cosas que no son agradables en la familia. Eso lo manda Dios y nada más. Pero yo no lo considero ninguna desgracia, pero a mí no me gustaría. En 1977, cuando recibo una brutal paliza en comisaría, digo, no puede ser esto, tengo que buscar otro enfoque y termino trabajando en una serie de documentales de la segunda cadena que era muy transgresor. Tu opinión sobre el ser transexual. Sobre el transexual. No sé qué es. Transexual es una persona que ha nacido hombre, pero que a medida que ha pasado el tiempo se ha transformado en mujer. Ya. Pues mira, no lo tengo muy claro, ¿sabes? ¿Pero qué piensa usted sobre este tipo de gente? Pues no sé. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y qué pensaría usted si yo le dijera que soy transexual? Pues muy bien, no me parece mal. ¿Y esto va con su moral? Pues sí.
¿Qué piensas tú si yo te digo que soy transexual? Pues nada, que me parece muy bien, es un problema tuyo y que debes afrontar tú, pero vamos, en cualquier caso, yo soy muy machista y a mí me gustan muchísimo las mujeres. ¿Pero te llegas a creer que yo lo puedo hacer? Sí lo eres. Sí lo eres porque estoy convencido a pesar de lo buena que estás. Vale, muchas gracias. ¿Llegarías tú a efectuar algún tipo de relaciones con esta gente? Hombre, pues no sé, nunca me lo he propuesto, pero creo que no. Si cayeras y se situara... Qué remedio. Era una cuestión de convertir lo negativo en positivo, porque si no, no estaríamos allí, evidentemente. Yo no estaría hablando contigo, porque son muchas y muchos los amigos y amigas que se han quedado por el camino, producto del odio, producto del desarraigo familiar, producto del desprecio, que terminaron suicidándose, como desgraciadamente todavía se siguen suicidando hoy en día, producto de ese rechazo social, ¿no? ¿Tú dónde vas a ir? ¿Al cielo o vas a purgar algo en el purgatorio? Esta vida que llevo ahora es mi purgatorio, entonces ya tengo que ir directamente al cielo. La revolución siempre pensé que había que empezarla por uno mismo y yo procuré siempre pues, llevar mi vida de forma pública. Yo tenía una entrevista en la televisión, tenía una entrevista en la radio y no ocultaba mi homosexualidad, sino que hacía alarde de ella. Y en mis cómics pues, empecé también a hacer hincapié en la homosexualidad. Intenté retratar el mundo homosexual donde yo vivía en Barcelona, todos mis amigos. Y con Anarcoma, es una travesti, detective, y bueno, unas pollas, unas relaciones explícitas, con una naturalidad y una normalidad como cualquier heterosexual puede retratar el mundo heterosexual con sus películas y sus historietas, pues se sentían bastante identificados y se sentían mucho más valorados como homosexuales cuando viven en una sociedad totalmente oprimidos. Yo creo que esta sociedad que es tan tremendamente machista, tan tremendamente todavía, yo creo que no acepta que dos mujeres puedan tener relaciones eróticas, relaciones amorosas, relaciones sexuales satisfactorias si no hay un hombre de por medio. Esta sociedad considera al hombre como un ser sexual. En cambio, a todas las mujeres, todavía hoy día, esta sociedad no nos considera como seres sexuales plenos. Los gays estaban reconocidos, o sea, eran los maricones, pero existían, estaban ahí. Y si dos hombres iban cogidos de la mano por la calle, les podía caer una paliza tremenda, ¿vale? Las mujeres no. Las mujeres no existíamos. Y eso que en aquella época podía ser una ventaja, entre comillas, porque sí, efectivamente, tú podías ir de la mano con tu compañera por la calle, podías vivir con otra mujer y en el barrio nadie se escandalizaba, eso a la larga ha sido un grave perjuicio. Es que era la doble discriminación, es decir, es la discriminación de ser mujer y la discriminación de ser homosexual, lesbiana. Al final estamos luchando contra el machismo, pero ellas luchaban contra el machismo más machismo. O sea, que era una lucha más complicada. Las compañeras querían hacer fiestas ellas solas. Y decían, es que no os queremos porque seáis gays, sino porque sois hombres. Y en esa medida, los hombres, por vuestra educación, pues acabáis tomando decisiones, acabáis poniendo los discos que os gustan, en fin, acabáis dirigiendo el cotarro y no queremos estar solas. Por eso hubo en Barcelona, yo creo que fue el primer bar lésbico, Daniels, allá no entraba ningún varón, y en el tardofranquismo la policía iba a hacer investigación y como no entendían mucho que solo hubiera mujeres, decían que era un bar de prostitutas. Era como una familia. Yo tuve la suerte de estar trabajando ahí durante 10 meses y era donde se reunían todas las lesbianas del mundo de la farándula. Cuando terminaban la función en el Molino, se venían al Daniels. Aparte de los boleros, que esto es algo como muy lésbico, los boleros, pero estaba la Vian Ross de Grace Jones. Había muchos menos locales de mujeres que de hombres y algunos mixtos que tampoco eran los favoritos, pues porque siempre había pues esto, la invasión del masculino sobre el femenino. No, locales muy pequeños y muy llenos de humo, de tal, pero bueno,
Estaba bien, la verdad es que estaba bien. Yo tenía miedo de encontrarme con gente. Yo estaba profundamente en estado de pánico siempre. Encontrarme con gente, que me vieran entrar o salir, con lo cual era algo que tenía desterrado. Yo me acuerdo ya un poquito más mayor, casi saliendo y yendo a Nueva York, etcétera, y alguna zona de ambiente. Cuando entrabas en un pub gay, como que casi mirabas y estás en Nueva York a ver si había alguien conocido detrás. Una pareja homosexual y demás, ¿es feliz? ¿Una pareja heterosexual de hombre y mujer es feliz? Muchísimas de ellas lo son. Algunas pues muchísimas no, parejas gays también son felices, ¿seguro? Evidentemente. Yo recuerdo la primera persona a la que yo creo que vi en televisión, pero si no lo vi en televisión, lo leí en prensa y en periódicos, hacer una confesión orgullosa, normalizada, de la homosexualidad fue a Jordi Petit, y aquello a mí me descolocó también. ¿Cómo hay alguien que dice que está feliz siendo homosexual? Si estamos enfermos, si somos unas cucarachas. Hubo suicidios de los que la familia nunca entendió el suicidio hasta que un día debajo de un colchón encontraban pues una revista gay o una carta que explicaba el motivo del suicidio, que era el no poder soportar esa presión en la escuela. Por 262 votos a favor y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso ha aprobado una proposición de ley de Izquierda Unida por la que se derogan los artículos del Código Penal que hacen referencia al escándalo público. En España se siguió penando la homosexualidad y la transexualidad hasta el año 1988, que se deroga la figura del escándalo público. A mí me encarcelaron bajo la figura del escándalo público en 1987. Y se deroga, porque yo ya me metí a investigar a fondo, por unos hechos acaecidos en Extremadura, y no fue con población LGTBI concretamente. Manifestación en la localidad extremeña de Azuaga por la condena de 5 meses de cárcel impuesta por deshonesto a un joven de 21 años que días después se suicidó. Lo mejor es mostrar el amor que hay entre dos personas del mismo sexo, de distinto sexo, no importa, que se dan un beso, van cogidos de la mano o simplemente se hacen un cariño. Pero por desgracia hay zonas en las que todavía, en los pueblos, por ejemplo, en los pueblos es muy difícil que esto ocurra. La primera vez que empezamos a salir esta chica y yo, pues no veíamos problema ninguno, hasta que el pueblo empezó a sospechar y a señalarnos y a criticar y hasta que se enteró mi madre. Yo la quiero como mi hija. La apoyaré en todo lo que pueda. Antes de verla tirada en una cuneta, prefiero verla con una mujer. Si da la casualidad de que pone la televisión y alguna madre lo está escuchando, yo les doy este consejo y les doy este ánimo. Que si encuentran un problema en sus hijos o hijas, da lo mismo que sea varón, que sea hembra, que lo acepten tal y como son. Porque si no, ellos cogen otras cosas que a lo mejor pueden tirarse a la droga, que es aún peor, porque yo antes de que esté con la droga prefiero verla así. Antes había mucha agresividad en las calles, por ejemplo, pegaban a las mujeres por el hecho de ser lesbianas, y yo he vivido peleas en la calle, peleas de puñetazos y demás, insultos por el hecho de ser lesbianas. Pero es que el insulto lo neutralizas diciéndote tú a ti misma, no, es que yo soy un poco tortillera. No mucho, un poco, ¿no? O sea, tortillas, bien. Lo neutralizas así, ¿no? Con la tensión de decir, ay, que me pueden pegar, pero también al mismo tiempo te reafirmas y coges de la mano a la persona que quieres, a tu pareja, y te expones. Te expones, pero esta exposición también es buena para la gente que ve cómo vas cogida de la mano, porque también aprenden. Aquí está mi hijo y no me gustaría que fuera homosexual. Pero desde luego lo que no voy a hacer es ni echarle de casa, ni matarle, ni hacer ningún disparate, ni nada por el estilo. Trataría de entenderle y trataría de arrimarme a él, desde luego todo lo que pudiera. Eso sería para mí un trauma, sería una cosa mala. Pues no me gustaría, pero lo aceptaría porque sería mi hijo o mi hija, ¿no? Probablemente los pondría en tratamiento médico. Y conste que me parece muy bien que los dejen vivir y tal, siempre que no corrompan a la juventud, etcétera. Pero claro, ya tanto el orgullo, podemos hacer el orgullo de las mujeres que les gustan los tíos, el orgullo de la gente corriente también. Yo propongo la jornada del orgullo machote. Yo creo que las cosas empezaron a cambiar cuando la famosa visibilidad se puso en marcha. Es decir, cuando gente de todos los órdenes empezó a decir, yo soy homosexual y que no tengo tridente y no huelo a azufre.
En ese momento es cuando empieza todo a normalizarse. La discreción ahí no es buena, la discreción no es buena. Toma 1, plano 1. Reportaje homosexualidad. Este es un Perdona tema... un momento. ¿Pensáis sacarme así en penumbra? Sí, en principio sí. Ah, no. Yo no tengo nada que ocultar. Me llamo Eduardo y soy homosexual. El problema no es que vayamos a bailar o a ligar a un sitio. El problema está en la calle. El problema está en que tú puedas en la calle ir de la mano de tu pareja. La convivencia homosexual-heterosexual resulta difícil en una sociedad que no les acepta. Se ven obligados a aislarse. Solo pueden expresarse en lugares concretos, simplemente tolerados y constantemente vigilados. Chueca se podría comparar a los barrios del Village en Nueva York o del Castro, barrios donde hay una gran presencia de gays, lesbianas y transexuales mezclados con otras personas, espacios de libertad que proyectan hacia el resto de la ciudad una creciente normalización de la visibilidad. Había un espacio que yo no quise utilizar, los bares gays, los bares de ambiente. En Chueca ya había un núcleo de bares y aquello que yo mismo decía que era un gueto, realmente no era un gueto, era un espacio de absoluta libertad al que uno entraba para poder ser feliz. La visibilidad es importantísima en toda la historia del movimiento y hemos de seguir siendo visibles hasta llegar a ser indiferentes. Yo, que no había hecho determinadas cosas a la edad a las que hay que hacerlas, a la edad de la adolescencia, a los 17, a los 18, lo estaba haciendo a los 26, a los 27, que era muy gozoso. Era esa sensación de irresponsabilidad, esa sensación de transgresión, esa sensación de libertad, esa sensación de que no estabas como habías estado durante muchos años yo, en los márgenes de la vida, apartado de la vida, sino que estabas dentro de la vida. Y que esa forma de vivir con intensidad era jubilosa. El brasileño Luis Enríquez da Silva, más conocido por Valquiria, y Mercedes Estrada, se casaron a finales del 89 en el Palacio de Justicia de Gijón. El primer matrimonio celebrado en España entre un travestido con apariencia de mujer y una chica. Al final no hay peor discriminación que las propias discriminaciones que nos creemos y que tenemos interiorizadas y que asumimos además que no tenemos derecho a tantos y tantos derechos que tiene el resto de la población. Oye, Carla, así físicamente tú das el pego, nadie pensaría que has sido varón. Cuéntanos un poco el proceso de cómo has ido transformando tu cuerpo. Bueno, soy consciente de cómo soy después de salir de la ducha. Tampoco me voy a poner una venda en los ojos. ¿Para qué me voy a tratar de crear un problema psicológico yo misma y terminar suicidarme como puede hacer gente? No, es decir, soy consciente de mi problema. ¿Por qué voy a rechazar mi problema? Es decir, es un problema que tiene solución. Lo mío se puede solucionar con una operación. Hay mucha gente que ni con un milagro. La persona a quien más he odiado y a quien más he repudiado ha sido a mí misma. No soportaba el vello, el pene, su funcionamiento, incluso hasta granos, imperfecciones, sí. Rasgos masculinos, no me gustaba, me causaba un horror horrible. Hay un proceso de que puedes modificar tu cuerpo, que se pueden tomar estrógenos, que lo puedes adecuar a lo que verdaderamente sientes, y tomé mi primera inyección de estrógeno, que me acuerdo perfectamente, en el Parque Santa Catalina, que lo llevaban unos chicos de la Cruz Roja. Vienen los de la Cruz Roja, y allí nos ponían las inyecciones de Progino Depot. Hay que tener un par de pelotas muy grandes para hoy en día casarse con una transexual, en España te hablo, y dar la cara 4 años como la lleva dando por mí públicamente, sin importarle absolutamente nada. Ni familia, ni amigos, ni sociedad, absolutamente nada. Yo no veo nada de transexual, yo veo una señora y punto. De pie a cabeza. Pero lo ves tú, pero no lo ve el resto del mundo. Y entonces, pero bueno, que se quiten la venda que tienen ahí los está tu pobres. valentía, ahí está tu valentía, que no te importa nada. Esa es la pena que tienen muchos españoles, los pobres.
El Congreso ha aprobado la ley que permite el matrimonio entre homosexuales y que pueden adoptar niños. El texto ha recibido el apoyo de la mayoría de la Cámara. Han votado en contra los 4 diputados de Unión Democrática y todo el PP, salvo Celia Villalobos, que ha votado sí a la nueva ley. Un grupo de homosexuales ha seguido el debate en el Congreso y allí mismo lo han celebrado. Fue un momento de aquellos que uno nunca olvidará en su vida. Un gran momento para todo el colectivo y para toda la sociedad. La sociedad respondió de una forma más que razonable, ¿no? Muy positiva en aquel momento. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Fue el punto en el que todo aquello se disparó. Son cuestiones de dignidad humana, y todo lo que es cuestión de dignidad humana es cuestión de derechos humanos. Hay que dar las gracias al movimiento básicamente de Madrid, porque en los 8 años de los 2 mandatos de Aznar, así como en Barcelona las manifestaciones por disenso entre las asociaciones no fueron inclusivas, aquí en Madrid, al calor de Chueca, fueron inmensas, y esos 8 años, esas grandes manifestaciones fueron como un muro de contención. Esos 8 años fueron unos años de combate, gracias a Chueca, gracias a personas, algunas ya se han ido, como Pedro Cerolo, que encabezaron un movimiento pues, que hay que agradecer a Madrid y a Chueca, que fueran la bandera para todo el Estado. El legado de Pedro Cerolo es nuestro propio futuro, es el que unificó a todos los colectivos, porque el movimiento, los activistas, la lucha venía de toda la vida, evidentemente, pero digamos, el que armó todo eso para decirle a los gobiernos y a los gobernantes y a los partidos políticos que éramos millones de personas y que nuestros votos iban a contabilizar, sí iban a defender nuestros derechos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Me quedo con las ganas de vivir y con la sensación de aferrarte a la vida, de resistir, de decir yo sigo, ¿no? Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Aquel niño cucaracha de 15 años jamás imaginó, desde luego, que se iba a casar, que iba a tener una vida normal como la que yo tengo, y jamás imaginó, desde luego, que la fiesta de Madrid iba a ser una fiesta en la que se celebraba la diversidad y que tenía como punto aglutinante la conmemoración del orgullo gay. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. Y en el momento en que a nadie le importe que 2 chicos o 2 chicas o una persona transexual esté sentado al lado en el metro, en ese momento, cuando eso sea indiferente, habrá terminado la historia del movimiento LGTB. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando nosotros luchamos como movimiento, estamos luchando para que la sociedad evolucione y sea una sociedad con más calidad humana y calidad en derechos. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase. Sigue habiendo gente que quieren que estemos debajo de las piedras, pero la verdad es que hemos salido
y le hemos cogido un gustito al sol que debajo de la piedra y en la cueva no nos vuelven a meter. Frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo no quiero ser normal, yo quiero ser como me dé la gana y que nadie me toque las narices. Ni siquiera que se acepte, nadie tiene que aceptar mi opción. O sea, simplemente con que no me toquen las narices, que me dejen hacer y ser y existir tal como yo soy, tengo suficiente. resistiré. Paisajes lindos. El turismo facilitó que en 2 generaciones pasásemos, digamos, de la Edad Media al siglo XXI. Y ha venido gente famosa, pero el pepinazo lo pegó el rey. Yo creo que la isla ha comprendido que el fenómeno del turismo es un fenómeno inevitable y es un fenómeno que enriquece los bolsillos. Y yo me propuse de integrarme y así acabé obviamente casándome con un mallorquín. Aquí lo que hay es una cantidad, la palabra es un poco fuerte, pero casi yo diría buitres, que están dando vueltas continuamente por si uno quiere vender. Nosotros éramos una isla dentro de una isla, porque nosotros vivíamos en un gueto. El mundo que había fuera del barrio, o sea, no nos interesaba, salvo para cometer algún delito, ¿no? Yo a ella la añoro, dejándole mi corazón con alegría. Bueno, Lady Di fue para mí el personaje más mediático que ha pasado por Mallorca. Tan lejos de ti. Es difícil encontrar paisajes naturales tan potentes como los que hay en la isla de Mallorca. Tierra, cual divino tesoro, yo a él añoro, dejándole mi corazón.